Vamos entonces todos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor, porque delante de nosotros está la mesa de la comunión, pero Él también adereza alimentos, que es su palabra, y cada vez, por su gracia, Él va alimentando nuestro ser. Vamos a orar. Bendito Dios, te hemos alabado y glorificado a través de este culto que hemos presentado. Reconocemos que en este diálogo y en este tiempo de comunión, ahora tú eres quien nos hablas. Y nos hablas por medio de tu santa y tu bendita palabra, la cual respetamos, reverenciamos, pero recibimos con mucha gratitud en nuestros corazones. Danos, Señor, una mente dispuesta para recibirla, un corazón preparado para atesorarla, y que podamos, Señor, impactar nuestra vida de modo que hagamos tu voluntad. En Jesucristo, amén. En estas Navidades resaltamos el hecho que este evento reconocido en la historia, lo celebren apropiadamente o no, tiene que ver con el establecimiento del reino de los cielos. Cada personaje desempeñó un papel significativo e importante para que esto ocurriera, o sea, hicieron su parte. Estamos meditando en estos personajes para que sirvan de motivación, ya que este reino se sigue estableciendo. Nos toca a nosotros ahora hacer nuestra parte. En fin, somos los militantes activos. Y es más, rendiremos cuenta a Dios por el ejercicio de nuestros dones. Le recomiendo durante esta semana medite en el capítulo 25 de Mateo, los versículos 14 al 30. Medite en este pasaje durante esta semana. Mateo 25, 14 al 30. La primera parte de esta serie, Vidas entregadas a servir, presentamos al personaje de José. En esta segunda parte vamos a enfocar a María, desde ese preciso momento en que ella fue impactada con la noticia de la encarnación del Hijo de Dios. Fue nuestra lectura bíblica en Lucas, capítulo 1, los versículos 26 al 38. Quiero que volvamos a este pasaje, a hacer nuestro texto, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Vamos a mantenerlo abierto para leer algunos textos precisos en la exposición de este mensaje. Una vez la tengan todos en la Biblia abierta, prestamos atención. Hermanos, para poder usar a María como un ejemplo, modelo de servicio nuestro, yo pienso que tenemos que comenzar eliminando toda esencia de divinidad que le han conferido y añadido las tradiciones. Repito, no podemos usar como ejemplo a una diosa. Sería ilógico. Si la vamos a usar como ejemplo, tenemos primero que descartar bíblicamente toda esencia de divinidad que le han conferido los hombres. María es la madre de Jesús, el Hijo de Hombre, quien es Dios en esencia. Pero María no es madre de Dios, es completamente diferente. María es madre de Jesús, pero no es madre de Dios. María es un ser humano, una joven, pobre, pero de un linaje real, porque era descendiente de David, según la genealogía que aparece en Lucas capítulo 3 en adelante. María era virgen, pero comprometida en matrimonio, desposada con José, que era un humilde carpintero. Sin embargo, esta joven fue favorecida
y bendecida por Dios. Es Dios quien le confiere un honor que es extraordinario y particular. El honor extraordinario y particular de María era el ser escogida para ser la madre del Mesías. En primer lugar, podemos apreciar su humanidad en el saludo del mismo ángel. Y ustedes tienen Lucas capítulo 1, el versículo 28. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada a Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Escuchen: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Noten esta palabra que aparece ahí: favorecida. Eso indica ser escogida de entre otras. Quiere decir, había muchas otras mujeres que podían haber reunido las condiciones para ser la madre del Mesías, pero María fue la favorecida. Segundo, dice bendita. O sea, ya viene a ser ese honor particular, no compartido, de ser la madre del Hijo del Hombre. O sea, en ningún momento estas virtudes de ser favorecida y bendita le confieren divinidad alguna a María. María siguió siendo tan humana como el día cuando nació. O sea que eso lo apreciamos de primera mano en el saludo que le da el ángel. En segundo lugar, se aprecia su humanidad en su necesidad. Ahí mismo, en el versículo 28, al final se le da una promesa. Se le dice: el Señor es contigo. Noten cómo Dios promete ayudarle a llevar a cabo esta misión. ¿Por qué el Señor iba a ser con ella? Pienso en tres razones. Número uno, por su finitud e imperfección. ¿Por qué? Porque el único que es infinito y perfecto es Dios. Todo ser humano es finito e imperfecto. Y lo reconozca o no, tiene necesidad de Dios. Lo busque o lo ignore o lo niegue, toda criatura, todo ser humano tiene necesidad de Dios. Y así María, por su finitud e imperfección, tenía necesidad de ayuda. Y se le promete: el Señor es contigo. Se le promete porque estamos hablando de aquí de una joven inexperta, era virgen, desposada, quiere decir, preparándose para un futuro matrimonio, que de pronto se convertiría en madre. O sea, no solamente esto trae un choque emocional, psicológico, físico, en todo aspecto de la mujer, cuando la mujer se embaraza para ser madre. Tercer lugar, el Señor es contigo, porque María debía de ser muy valiente al tener que enfrentar grandes obstáculos, contratiempos, etc., como todo aquel que se prepara para servir a Dios. Hacemos un primer preámbulo relacionándolo al propósito de este mensaje, que recuerden es traer un personaje navideño y ponerlo como un modelo para nosotros, que somos los que hoy estamos militando. Y cuando el Señor le dice a María: el Señor es contigo, significa que como seres humanos finitos e imperfectos, llamados a hacer nuestra parte en este glorioso reino, y es muy cierto que todos debemos de esforzarnos en cada día hacerlo lo mejor posible en el ejercicio de nuestros dones, y que se van a presentar contratiempos y objeciones, pero últimamente Dios promete su ayuda.
a todo el que decide servir. Igual que el Señor fue con María, el Señor es con nosotros. Por tanto, no debemos desanimarnos, sentirnos solos, ni mucho menos apoyarnos en nuestra propia prudencia o nuestras propias fuerzas. El Señor promete estar con nosotros. La cuarta razón por la cual el Señor le dice que estaría con ella es porque el mismo texto explica o dice, la reacción normal de cualquier ser humano. Si María fuera divina, sería incoherente que reaccionara de esta manera. Lo dice el versículo 29 al 30. Ella quedó turbada, atemorizada en parte por aquel anuncio. Algo le dio aquel ángel reflejado en su rostro, que le dice, versículo 29, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea que vemos aquí que María sintió temor y fue turbada. Pero noten cómo la anima el ángel con esta frase, has hallado gracia delante de Dios. Es muy diferente a decir, Dios ha hallado gracia en ti. Voy a repetirlo para ver si, aunque son palabras que se asemejan, le pueden notar la diferencia. Has hallado gracia delante de Dios. Dios ha hallado gracia en ti. ¿Te parece? Pero no es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Son abismales en significado. La gracia esta se interpreta en que María no merecía aquel honor que Dios le confería. ¿Por qué? Porque a pesar de sí ser una mujer modesta, de buena moral, del linaje de David, de donde nacería el Mesías, no por eso dejaba de ser pecadora. Y hermanos, todo pecador necesita gracia. Todo pecador necesita gracia. Esa famosa frase, sin pecado concebida. Escuche bien, porque se ponga enojado. Es una aberración antibíblica del personaje de María. Es una aberración y en parte está blasfemia. ¿Por qué? El único santo, sin pecado, es Dios. La deidad la componen tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No hay una cuarta persona. María no está añadida a ese grupo. El único sin pecado es Dios. Pero no complique las cosas. Cuando ella misma, cuando prorrumpe en un canto de alabanza engrandeciendo a Dios, reconoce su naturaleza pecadora. ¿Cómo lo sabemos? Ahí en Lucas capítulo 1, mire los versículos 46 al 48. Lucas 1, 46 al 48. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fíjense cómo ella se regocija en el Dios de su salvación. Como todo hombre pecador, ella necesitaba esa gracia, la gracia de un Dios salvador. Todo ser humano necesita un propiciador que le justifique ante el Padre, un redentor que le libre del cautiverio del pecado, un abogado que le defienda de las acusaciones del enemigo. Ese Salvador único es Jesucristo.
estaba en su vientre. Ella fue la favorecida de que se cumpliera esa gran promesa del Mesías. Eso le traía regocijo a su ser, por lo cual le iban a decir bienaventuradas las generaciones. Pero hermanos, no deja de reconocer que ese ser que había en su vientre era su Salvador. Y yo espero que todos los que estamos aquí presentes reconozcamos esto, reconozcamos que necesitamos un Salvador ante Dios para ser librados del castigo eterno en el infierno. María es escogida por gracia, y por eso, para poder entender este concepto de gracia, hay que desechar todo valor, todo mérito, todo esfuerzo humano. O sea que no solamente descartamos su divinidad, sino que sin dejar de reconocer cualidades que debía de tener para ser madre del Mesías. No por eso tenía los méritos. Ella era pecadora. Por lo tanto, aquel llamado, aquella misión, era un regalo por gracia. Y nos lleva a nuestro segundo principio. El primer principio que aprendimos es: somos llamados a un servicio y quizás vamos a confrontar obstáculos, objeciones, contratiempos, problemas que impiden que uno ejerza los dones y talentos para el Señor, pero tenemos la promesa: el Señor es por nosotros. Pero aquí, el principio relativo al propósito es que tenemos que tener pendiente esa gracia. No solamente hemos sido salvos por gracia hemos recibido un don, una capacidad, una habilidad para desarrollarla para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pablo lo decía en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice: antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros estuviera aquí, ni yo predicando, ni las hermanas tocando el piano, ni el hermano dirigiendo, ni el hermano Jesús dirigiendo los signos, ni los diáconos recogiendo ofrendas, ni repartiendo los elementos, ni todo el cuerpo del equipo de sonido. Ninguno de nosotros estuviera aquí, ni los maestros de escuela dominical, porque ¿dónde estuviéramos? En el mundo. Sin embargo, la gracia del Señor ha salvado, pero para servir. Segundo punto: María, un ser humano modelo. Miren lo que dicen los versículos 34 al 38 de nuestro texto, del capítulo 1 de Lucas. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel se fue de su presencia. María, a pesar de su sorpresa, reaccionó con fe. Y esta fe la puso en acción, en servicio. Fíjense dos frases que quiero resaltar ahí de esa porción. ¿Cómo será esto? Y aquí la sierva del Señor. O sea, tenemos un tremendo ejemplo. ¿Cómo debemos reaccionar con nuestro propio don? La semana anterior, en la primera parte, en el mensaje de José, dimos una breve introducción acerca de los dones. Y dijimos que había que descubrirlos. Vimos pasajes bíblicos donde se encontraban estos dones. ¿Cuántos fueron a sus casas, abrieron la Biblia, buscaron estas listas, dijeron: miren aquí los dones, a ver con cuál me identifico? Ah, mira, soy una
mujer de fe, me identifico con la fe. Oh, mira, me gusta servir, me identifico con el servicio. Ah, me gusta enseñar, me identifico con maestro. Oh, soy consejero, me identifico con conocimiento. ¿Cuántos hicieron eso? Y muchos lo conocen, muchas personas están recientemente en el cristianismo, aprendiendo, siendo discipulados. Ustedes no deben de preocuparse en esos aspectos en ese momento, en estos momentos, sino enfocarse en su bautizo, etcétera, etcétera. Pero el resto, ya usted sabe lo que le estoy diciendo. En estas dos expresiones, fíjate, ¿cómo será esto? María, el ángel le dijo, vas a ser la madre del Mesías. ¿Cómo será esto? Esto me llama a mí la atención a indagar acerca de mi don, a prepararme para poderlo entonces desarrollar y llevar a cabo. El don particular de María, usted lee las listas y no va a aparecer Madre de Jesús, pero sí aparece servicio. Y el don de ella era de servicio, porque ella estuvo dispuesta. Ahí sí aparece. Ese era su don particular, servir como la madre del Mesías, porque dice en los versículos 31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dice el 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús fue engendrado por una obra milagrosa del Espíritu Santo, concebido en el vientre por María. Una blasfemia, como dicen los mormones, que Dios Padre tuvo sexo con María para que Jesús fuera engendrado. Eso es una blasfemia y de las peores. Nosotros creemos que esto es una obra milagrosa del poder de Dios obrando en el vientre de María. Pero esta pregunta de ella no era tonta, sino lógica, como si comprendiéramos su predisposición. O sea, entendí, acepto, manos a la obra, pero ¿qué tengo que hacer? Esa es la idea. O sea, ¿qué impacto causaría en la iglesia que esa sea la manera de cada uno de nosotros responder al llamado que tenemos de Dios en un servicio particular? Que procuremos descubrir nuestro don, que nos preparemos para ejercerlo. Repito, la lista de dones se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12, Efesios 4, para que puedan recordarlo más fácil. 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4. Visite esa lista de dones, identifíquese con el suyo y diga, Señor, en oración, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Qué tengo yo que hacer para ejercer mi don? Porque la segunda reacción, que se encuentra en el versículo 38, puede decir, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Noten como María siempre tuvo ese reconocimiento que ella era una sierva. Nunca pretendió robar o atraer la gloria de los hombres, mucho menos llegar a convertirse en un objeto de culto e idolatría. Nunca pudiéramos decir, se empavonó o se vanaglorió. Cuando la vemos ahí en medio de la iglesia, ella no caminaba así con la frente aquí diciendo, porque así que abran paso, que viene la madre de Jesús. ¿No? Como la persona que era tan presumida que pensaba que cada vez que llegaba a los comercios las puertas se les abrían.
La voluntad de María fue servir a Dios incondicionalmente. Su motivación, su regocijo no fue la elección, sino en su Salvador. Ella no es mediadora. El único mediador entre los hombres y Dios es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Su servicio al reino culminó el día cuando murió y fue llevado a descansar esperando la resurrección de los muertos para un día ser incorporada en cuerpo glorificado, como le ha de suceder a todo creyente. Así que el tercer principio relativo al propósito que encontramos aquí es cuando ella dice, ¿cómo será esto? Debe de servir de motivación a mí, a informarme, a prepararme, a mejorar cada día en mí. Cuando dice, he aquí tu sierva, es una consideración y concepto personal adecuado, que somos siervos del Rey y Señor Jesucristo. Y cuando dice, hágase conmigo a tu palabra, es que yo me dispongo, Señor, a servir, pero no como yo quiero, cuando yo quiera, según mi agenda, según mis estipulaciones. Hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad, es conforme a ti, Dios, voy a servir, no conforme a mí. Por eso, hermano, concluyo. ¿Qué hizo María por el establecimiento del reino de los cielos, que nos sirve de modelo? ¿Qué hizo? Exponerse a ser rechazada, no solo por José, pero también por la sociedad, y a ser juzgada como tal. Su servicio particular fue sufrir por 9 meses las incomodidades y síntomas de todo embarazo. Pregúntenle a las mujeres. El hecho que era el Mesías no hizo que el dolor de dar a luz fuera minimizado, más siendo primeriza. Las contracciones le ocurrieron en medio de un viaje de Nazaret a Belén. Alumbró en un establo, no en un hospital, después de haber recibido entrenamiento y clases prenatales, que recuerdo ahora. Recuerdo nuestra primeriza, Arielis, que el martes tuvo de parto casi 14 horas y estuve ahí al lado de ella y ella, si yo no respiraba, ella no respiraba. Terminé con una clase de dolor en el pecho y los pulmones. Pobre María no fue así, solita aquí, dando a luz. ¿Qué hizo María por el reino de los cielos? Criar y cuidar del niño. ¿Se imaginan la desesperación cuando se le perdió en el templo? ¿Se imaginan cuando estuvo al pie de la cruz? Muchos de nosotros nos conmueve lo que sufrió Cristo, pero ella era su madre. Lo sufrió no por el hecho de como sufren los cristianos por ver la pasión de Cristo, lo sufrió como mamá. Ver a su hijo siendo juzgado injustamente, torturado, maltratado, burlado, crucificado. Lo sufrió María. La Biblia nos dice todo lo que esta mujer hizo por el establecimiento del reino de los cielos. La última referencia a ella se encuentra en Hechos 1:14, ahí en el aposento alto, reunida en comunión con la iglesia, ahí humildemente congregada con el pueblo de Dios. ¿Qué don realizaba María entre la iglesia? Me imagino que siguió desarrollando su don de servicio, como hasta aquí había hecho. Definitivamente María, mujer humana, es un buen ejemplo de servicio y perseverancia. Porque si la catalogamos como divina, ya hay que eliminarla como modelo. Muy favorecida y bendita entre las mujeres, porque particularmente fue la madre del Mesías. Pero aunque ese fue su servicio particular, la verdad es que todos somos llamados a servir al reino de los cielos. Para Dios no hay dimensión de servicio. Lo que Él contempla es fidelidad y pesa los corazones. Vámonos de aquí aprendiendo 3 principios básicos.
Todo servicio va a enfrentar oposición, pero el Señor es con nosotros, va a disipar turbación y temor. Segundo, todo servicio es un privilegio por gracia para eliminar todo engreimiento. Y número 3, todo servicio requiere de preparación, disposición y perseverancia. El Señor les bendiga. Vamos a ver. Te damos, Señor, gracias por el personaje de María y porque ella, Señor, representa un verdadero modelo de lo que es un ser humano preparada por tu gracia para entregarse a servir. Señor, tú nos llamas también a servir y nos das oportunidades que vienen de gracia, pero ayúdanos, sé con nosotros para que podamos entender, prepararnos y mejorarnos en lo que tú nos has llamado a hacer. Que cada día procuremos darte lo mejor, sin dejar de apoyarnos y de fiar en ti, sin dejar de darte a ti la gloria, reconociendo lo que somos y lo que hacemos. Bendice a tu iglesia con este mensaje para que pueda, Señor, quedar en las mentes y corazones de todos nosotros. Que podamos en esta semana ponerlo en práctica. ¿Cómo? Ejerciendo nuestros dones. En Cristo lo pedimos. Amén.